El aire de Sevilla, en aquella tarde de finales de junio, era un aliento denso y perfumado, una mezcla casi sólida de azahar y asfalto caliente que se colaba por las rendijas del minimalismo forzado de nuestra casa. Yo estaba sentada en el patio interior, un oasis de mármol blanco y silencio impuesto, observando cómo la luz del atardecer se desangraba sobre las hojas de un solitario limonero. El tintineo del hielo contra el cristal de mi vaso era el único sonido que se atrevía a desafiar la quietud, un metrónomo frágil para la ansiedad que me recorría las venas. Mateo, mi marido, caminaba de un lado a otro del salón, visible a través de la inmensa cristalera que separaba el interior del exterior. Sus pasos, amortiguados por la alfombra de diseño persa, eran precisos, medidos, como todo en su vida. Cada uno de sus movimientos era un estudio de control y contención, pero yo, que había aprendido a leer el lenguaje secreto de su cuerpo a lo largo de 8 años de matrimonio, veía la tormenta que se gestaba tras la fachada de calma. La discusión de la noche anterior, como un fantasma persistente, seguía flotando entre nosotros, envenenando el aire que respirábamos. Su hermana, Sofía, una criatura de belleza etérea y una irresponsabilidad casi artística, había vuelto a tropezar. Su última aventura empresarial, una galería de arte conceptual en el barrio de Santa Cruz, que exhibía la ausencia del objeto, estaba, irónicamente, generando una ausencia muy real de ingresos. Necesitaba una inyección de capital, una suma considerable, para evitar el cierre y, lo que era más importante para la familia, el bochorno público. Y Mateo, como siempre, había decidido que nuestro patrimonio era la solución. No se trataba de una simple petición de ayuda. Me exigía que firmara como avalista en un préstamo que hipotecaría nuestro futuro. Cuando me negué, con una calma que me sorprendió a mí misma, se desató el infierno. Un infierno silencioso, de miradas heladas y frases cortantes que dolían más que cualquier grito. Tomé un sorbo de agua con limón. La acidez en mi boca era un pálido reflejo del resentimiento que se acumulaba en mi pecho. El incesante ir y venir de Mateo me crispaba los nervios, pero me obligué a permanecer inmóvil, una estatua de serenidad en mi propio jardín de Getsemaní. Sentía su mirada clavada en mi nuca, una presión física que me exigía ceder, doblegarme, volver a ser la Isabela complaciente que él había moldeado con tanta paciencia. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo dormido, se había despertado, y no tenía intención de volver a dormir. Mateo, dije, mi voz sorprendentemente firme en el silencio. Tenemos que hablar de esto. Con calma. No podemos seguir financiando los caprichos de Sofía. No es justo para nosotros, y no la ayuda a ella a largo plazo. Se detuvo en seco y se giró hacia mí. Su rostro, normalmente un estudio de facciones nobles y controladas, estaba tenso, la mandíbula apretada. La luz del atardecer le daba un aire casi pictórico, un retrato de Velázquez a punto de estallar en cólera. ¿Injusto? ¿No la ayuda?, repitió, su voz un siseo bajo y peligroso. Isabela, es mi hermana, es mi sangre. La familia se apoya, se protege. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? La palabra egoísta me golpeó como una bofetada. Era su arma predilecta, la que usaba siempre que yo osaba tener una necesidad o un deseo propio. Pero esta vez, la herida no fue tan profunda. No es egoísmo, Mateo, es sentido común. Es trazar una línea. Le hemos dado dinero, contactos, apoyo moral, y nada cambia. Necesita aprender a gestionar su vida y sus finanzas. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente. Una vena diminuta palpitaba en su sien. Vi el esfuerzo que hacía por mantener el control, por no alzar la voz, por no romper la imagen de hombre civilizado que tanto se esforzaba en proyectar. Tú no lo entiendes, dijo, y su tono era una mezcla de condescendencia y amargura.
Nunca has tenido que cargar con el peso de un apellido, de una historia. No sabes lo que es la responsabilidad familiar. Sus palabras buscaban herirme, recordarme mi origen más humilde, el hecho de que yo no era una de ellos. Pero en lugar de dolor, sentí una extraña liberación. Puede que no tenga un apellido con siglos de historia, pero sé lo que es la responsabilidad. Y mi responsabilidad ahora mismo es proteger nuestra estabilidad financiera, nuestro futuro. No podemos seguir tirando nuestro dinero en un pozo sin fondo para salvar las apariencias de Sofía. Por un instante, creí ver una fisura en su armadura. Una duda. Quizás, solo quizás, mis palabras habían encontrado un eco en alguna parte lógica de su cerebro. Pero entonces, su mirada se endureció, volviéndose opaca y fría como el mármol del suelo. «Vas a firmar esos papeles», dijo, su voz baja, cada sílaba una amenaza velada. «Mañana por la mañana iremos al banco y firmarás con una sonrisa. ¿Me has entendido?» Un escalofrío recorrió mi espalda ante su tono, pero no me moví. No iba a ceder. «No, Mateo, no lo haré. Podemos ayudar a Sofía de otras maneras. Quizás podríamos pagarle un asesor financiero, ayudarla a crear un plan de negocio viable». No pude terminar la frase. En un movimiento rápido y brutalmente inesperado, cogió el cuenco de gazpacho que había sobre la mesita auxiliar, un gazpacho espeso y rojo que la asistenta nos había preparado esa misma mañana. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció ralentizarse. Vi el cuenco de cerámica blanca suspendido en el aire, el líquido rojo oscuro formando un arco perfecto. Al instante siguiente, el contenido helado y espeso me golpeó en la cara, el cuello y el pecho, empapando mi blusa de seda blanca. El impacto fue un shock frío y pegajoso, más humillante que doloroso. El cuenco cayó al suelo con un ruido sordo, sin romperse, rodando sobre el mármol impoluto y dejando un rastro escarlata. Me quedé sin aliento, paralizada por la sorpresa y la indignación. Me llevé una mano a la cara, sintiendo la pulpa de tomate y pimiento en mi piel, goteando por mi barbilla como si fuera sangre. Mateo soltó un gruñido ahogado, una exhalación de pura furia contenida. «Pagarás por esto. Mañana firmarás esos malditos papeles, o te juro que te arrepentirás de haber nacido». Sus palabras, más que el gazpacho helado, me congelaron el alma. Miré sus ojos, y por primera vez no vi al hombre del que me había enamorado, ni siquiera al marido controlador y distante en el que se había convertido. Vi a un extraño, un déspota capaz de cualquier cosa para mantener su mundo en orden. Temblando, cogí una servilleta de lino de la mesa y empecé a limpiarme la cara. El frío pegajoso del gazpacho no era nada comparado con el hielo que se había instalado en mi corazón. Mateo salió del patio dando un portazo. El sonido de la puerta de la calle cerrándose con violencia resonó como un disparo en el silencio de la casa. Me quedé sentada, inmóvil, durante varios minutos, contemplando el desastre. El rastro rojo sobre el mármol blanco, el cuenco abandonado, mi blusa manchada de un carmesí que parecía una herida abierta. Los trozos de pimiento y pepino adheridos a mi piel eran como fragmentos de una vida rota. Y en ese momento, lo supe. Supe con una certeza absoluta y aterradora que esta casa, este mausoleo de diseño que él llamaba hogar, ya no era mi lugar. Se había convertido en un campo de batalla donde yo no tenía ni seguridad, ni voz. Las paredes, que una vez me parecieron elegantes y protectoras, ahora se cernían sobre mí, asfixiándome con la ira de Mateo y las exigencias de su familia. Me levanté con dificultad, sintiendo la tela húmeda y fría pegada a mi piel. Miré a mi alrededor, al patio que él había diseñado con tanto esmero, eliminando cualquier flor o planta que yo había intentado plantar porque rompía la pureza de las líneas. Recordé la ilusión con la que habíamos llegado aquí, nuestras risas mientras desempacábamos cajas, los planes que hacíamos para el futuro sentados en este mismo patio,
antes de que se convirtiera en un escenario de mármol y silencio. Ahora, todos esos recuerdos estaban manchados, contaminados por la violencia de ese gesto. La risa se había convertido en amenaza, el calor en una frialdad hiriente. Y el amor, ¿qué era el amor? ¿Control? ¿Posesión? Ya no estaba segura. Subí las escaleras hasta nuestro dormitorio, que en realidad era su dormitorio, decorado en tonos grises y neutros, sin una sola foto nuestra, sin un solo objeto que delatara mi personalidad. Fui al baño y me miré en el espejo. Mi mejilla estaba roja, no por un golpe, sino por el frío y la fricción al limpiarme. Pero la mancha más grande, la que realmente importaba, era invisible. Mientras me lavaba la cara con agua tibia, las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza. «O te juro que te arrepentirás de haber nacido». Quizás tenía que hacer precisamente eso, nacer de nuevo, lejos de él. La idea era aterradora, pero también extrañamente estimulante. ¿Podría hacerlo? ¿A dónde iría? ¿De qué viviría? Pero al ver mi propio reflejo, el miedo y la humillación en mis ojos, lo supe. No tenía elección. No podía quedarme aquí. Mateo había cruzado una línea, y yo tenía que trazar la mía. Con las manos aún temblorosas, cogí mi teléfono. Necesitaba hablar con alguien, pedir ayuda, encontrar una salida. Al revisar mi lista de contactos, me di cuenta con amargura de lo aislada que estaba. La mayoría de mis antiguas amigas se habían distanciado, cansadas de las excusas que yo siempre ponía por Mateo, de las cancelaciones de última hora porque a él no le apetecía socializar. Mi mirada se detuvo en un nombre. Clara. Mi mejor amiga de la Facultad de Bellas Artes, la única que nunca me había juzgado, incluso cuando yo la había alejado. Dudé un instante. La culpa me atenazaba por haber ignorado sus sutiles advertencias sobre Mateo. Pero, venciendo la vergüenza, pulsé su nombre. Mientras el teléfono sonaba, respiré hondo, tratando de reunir el coraje que me quedaba. No sabía qué me deparaba el futuro, pero de una cosa estaba segura. No podía seguir así. No iba a ser la avalista de los fracasos de su hermana, ni el lienzo sobre el que Mateo proyectaba sus frustraciones. Era hora de recuperar mi vida, mi independencia y mi dignidad. El teléfono seguía sonando, y con cada tono, mi resolución se hacía más fuerte. Pasara lo que pasara, iba a enfrentarlo en mis propios términos, sin más sacrificios, sin más humillaciones. Cuando Clara descolgó, le prometí en silencio que esta sería la última vez que alguien me hacía sentir tan pequeña. A partir de ese momento, me elegía a mí. Tras colgar el teléfono con Clara, me quedé sumida en un silencio aturdidor durante casi una hora. Mi corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor de guerra en la quietud de la casa. Repasaba una y otra vez la escena del patio, el arco rojo del gazpacho, la expresión de Mateo, el frío pegajoso en mi piel. El reloj de pie del vestíbulo, una antigüedad heredada de la abuela de Mateo, marcaba los segundos con una solemnidad que parecía burlarse de mi mundo hecho añicos. Dejé que mi mirada vagara por el salón, un espacio tan impersonal como la sala de espera de una clínica de lujo. Cada mueble, cada objeto, había sido elegido por Mateo. El sofá de cuero italiano, las lámparas de diseño escandinavo, la estantería de acero y cristal que albergaba libros de arquitectura y finanzas que yo nunca abría. No había rastro de mí en aquella habitación, salvo quizás por el pequeño jarrón con jazmines que yo había comprado esa mañana en el mercado, un toque de vida y aroma que ahora parecía fuera de lugar, casi subversivo. Mis ojos se posaron en la única fotografía que había en toda la planta baja, colocada estratégicamente sobre la chimenea de etanol. Era una foto de nuestra boda, un retrato en blanco y negro, artísticamente desenfocado. Estábamos en la finca de sus padres, sonriendo a la cámara, pero nuestras sonrisas parecían congeladas, dos actores
interpretando el papel de una pareja feliz. Recuerdo aquel día, la sensación de irrealidad, el peso de las expectativas de su familia. Creí que el amor sería suficiente para salvar la distancia entre nuestros mundos. Qué ingenua había sido. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla y cayó sobre mi mano. Con un gesto rápido, cogí el marco y lo puse boca abajo sobre la repisa. No podía soportar seguir viendo aquella mentira. La casa, que alguna vez prometió ser un refugio, se sentía ahora como una prisión de cristal y mármol. Las paredes parecían encogerse, susurrando cada crítica velada, cada gesto de desdén, cada sueño que había abandonado para encajar en el molde de la esposa perfecta de Mateo. Me toqué la mejilla, donde la piel aún estaba sensible. Era un recordatorio constante de lo bajo que habíamos caído, de la línea que él había cruzado sin vacilar. Fue la gota que colmó el vaso. No había vuelta atrás. Esta certeza me trajo una calma extraña. La decisión que había estado evitando durante años, la que me aterrorizaba, de repente se volvió clara como el agua. Tenía que irme, no por unos días, para siempre. Una vez tomada la decisión, un motor se puso en marcha dentro de mí. Subí a nuestro dormitorio y abrí el vestidor, un espacio tan grande como mi antiguo apartamento de estudiante. Ignoré las filas de ropa de diseño que Mateo había insistido en comprarme y me dirigí a la parte superior, donde guardaba las cosas que realmente me importaban. Saqué una vieja maleta de lona, la que había usado en mi viaje de fin de carrera a Italia, un viaje que ahora parecía pertenecer a otra vida. Al bajarla, una caja de sombreros cayó al suelo, esparciendo su contenido. Al agacharme para recogerlo, mis dedos tropezaron con una pequeña caja de madera de olivo. Con el corazón encogido, la abrí. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, descansaba un juego de pinceles de acuarela, un regalo de mis padres cuando entré en Bellas Artes. Mateo los había despreciado, llamándolos un hobby infantil. Por un momento, pensé en dejarlos, pero luego una oleada de rebeldía me recorrió. Eran míos. Eran parte de la Isabela que él había intentado borrar. Los metí en la maleta y comencé a llenarla con ropa práctica, vaqueros, camisetas, jerseys. Cada prenda que doblaba era una declaración de intenciones, un paso hacia la recuperación de mi identidad. Recorrí la casa como una ladrona en la noche, recogiendo los fragmentos de mi vida anterior. Mi ordenador portátil, donde guardaba mis escritos y bocetos digitales. Una vieja manta de patchwork que me había hecho mi abuela. Una caja con las cartas de mis padres, fallecidos hacía años. Cada objeto era un ancla, un recordatorio de quién era yo antes de Mateo. En el pequeño estudio que Mateo me había concedido a regañadientes, abrí un cajón secreto en el fondo de un archivador. Detrás de viejos catálogos de arte había una pequeña caja metálica. La clave era la fecha de nacimiento de mi madre. Dentro había una suma de dinero que había ido ahorrando durante años, pequeñas cantidades desviadas de la asignación que Mateo me daba, mi fondo de emergencia. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar. Mientras guardaba los billetes en mi bolso, vi mi reflejo en la pantalla oscura del monitor. La mujer que me devolvía la mirada parecía a la vez familiar y extraña. Tenía los ojos enrojecidos, una mancha de gazpacho seco aún en el cuello de la blusa, pero en su mirada había una determinación que no recordaba haber visto en años. Recordé todas las excusas que me había repetido a mí misma. Está estresado por el trabajo. Su familia le presiona mucho. Si le quiero lo suficiente, si le apoyo más, volverá a ser el hombre del que me enamoré. Ahora entendía la verdad. Quizás ese hombre nunca había existido realmente. Quizás solo fue una proyección de mis propias esperanzas, una ilusión que yo había construido para sobrevivir. Pasé por el despacho de Mateo para recoger mis documentos importantes: pasaporte, títulos, extractos bancarios. Al revolver en un cajón,
mis dedos encontraron nuestro certificado de matrimonio. Lo sostuve por un momento, el papel grueso y oficial en mis manos. Recordé el día en que lo firmamos, las promesas de amor y respeto. Ahora sonaban huecas, una farsa. En un impulso, cogí un bolígrafo de su escritorio y tracé una línea gruesa y negra sobre nuestros nombres. No tenía validez legal, pero para mí fue un acto de exorcismo. Estaba reclamando mi nombre, mi individualidad. Cuando metí la última bolsa en el coche, me di la vuelta para mirar la casa por última vez. 6 años de mi vida estaban entre aquellas paredes blancas. Había sacrificado demasiado por Mateo, mis sueños, mis amistades, mi autoestima. No más. Pensé en dejar una nota, pero ¿qué podía decirle que no le hubiera dicho ya el gazpacho en mi cara? Él había hecho su elección. Ahora yo hacía la mía. Mi corazón se encogió al sentarme al volante, pero junto al dolor sentí una pequeña chispa de esperanza. No estaba huyendo. Por primera vez en mucho tiempo, me estaba eligiendo a mí misma. El futuro era una niebla densa y desconocida, pero era mío. Al girar la llave de contacto, oí la voz de Mateo en mi cabeza. Mañana firmarás esos malditos papeles. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Se iba a llevar una sorpresa cuando fuera al banco y descubriera que yo no estaba. Y Sofía se llevaría una sorpresa aún mayor cuando descubriera que su fuente de financiación se había secado. Salí del garaje y me adentré en las calles de Sevilla. Las fachadas familiares de nuestro barrio de lujo pasaban a mi lado como fantasmas. No tenía un destino claro, solo la certeza de que no podía volver atrás. Conducía sin rumbo, mientras las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Dónde vivir? ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo se empieza de cero a los 34 años? La incertidumbre era un abismo, pero menos aterrador que la idea de volver a esa jaula dorada de control y humillación. Después de una hora conduciendo, me di cuenta de que necesitaba un plan. Me detuve en una pequeña cafetería de carretera, el tipo de lugar que Mateo habría despreciado con una mueca. Dentro olía a café recién hecho y a tostadas con aceite, y por primera vez en todo el día sentí hambre. Pedí un café con leche y saqué el móvil. Al repasar de nuevo la lista de contactos, mi dedo se detuvo sobre el nombre de Clara. A pesar de nuestro distanciamiento, sabía que ella era la única que me entendería sin juzgar. Dudé. ¿Y si estaba ocupada? ¿Y si pensaba que estaba exagerando? Pero entonces recordé el rostro de Mateo, el impacto del gazpacho, y supe que tenía que intentarlo. Pulsé el botón de llamada y contuve la respiración mientras escuchaba los tonos. Al tercer tono, su voz familiar llenó la línea. ¿Isa? ¿Estás bien? Al oír la preocupación genuina en su voz, después de tanto tiempo, algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente brotaron, y me eché a llorar allí mismo, en medio de la ruidosa cafetería. Entre sollozos, le conté todo. La discusión, el préstamo para Sofía, el gazpacho, la amenaza, mi huida. Clara escuchó en silencio, interrumpiendo solo para soltar un «¡qué cabrón!» o un suspiro de indignación. Cuando terminé mi relato, se hizo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, suave pero firme, me envolvió como un abrazo. Isa, siento tanto que hayas tenido que pasar por eso, pero estoy tan increíblemente orgullosa de ti por haberte ido. Has hecho lo correcto. Sus palabras fueron un bálsamo. Durante tanto tiempo había dudado de mi propia percepción de la realidad, y que alguien validara mis sentimientos significaba más de lo que podía expresar. Hablamos durante casi una hora, y poco a poco, un plan comenzó a tomar forma. Clara conocía a una abogada especializada en derecho de familia, una mujer fuerte y reputada. Se ofreció a concertar una cita para mí al día siguiente, y, mientras tanto, insistió en que fuera a su casa. Pero, Clara, tienes a los niños, a Javier. Dudé.
sabiendo lo ocupada que estaba su vida. No quiero ser una molestia. Tonterías, dijo con una firmeza que no admitía réplica. Eres familia. Tenemos una habitación de invitados. Y a los niños les encantará tener a la tía Isa en casa. Cuando colgamos, me sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. No solo tenía un hombro en el que llorar, sino un plan de acción, un salvavidas en medio del naufragio. Terminé mi café, dejé una generosa propina y volví al coche. Introduje la dirección de Clara en el GPS y sentí una oleada de emociones contradictorias. Miedo, tristeza, pero también una extraña y vibrante excitación. No era el final de mi historia. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Al acercarme a la casa de Clara, en un tranquilo barrio de Triana, me debatía entre el alivio y la ansiedad. Su casa, un piso luminoso con un balcón lleno de geranios, era el polo opuesto a la fría perfección de la mía. Me quedé unos segundos en el coche, reuniendo valor. ¿Y si Clara se arrepentía? ¿Y si a su marido, Javier, le incomodaba mi presencia? Pero antes de que la duda pudiera echar raíces, la puerta del portal se abrió y Clara salió corriendo a mi encuentro. Estaba exactamente como la recordaba. Su melena de rizos castaños alborotada, una mancha de pintura en la mejilla y sus ojos verdes brillando con una calidez que lo abarcaba todo. Sin decir una palabra, me rodeó con sus brazos en un abrazo fuerte y reconfortante. «Ay, Isa», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Qué alegría tenerte aquí». Sentí cómo se derrumbaban mis últimas defensas. Todo el miedo, la rabia y el dolor que había mantenido a raya durante tanto tiempo salieron a la superficie en una nueva oleada de sollozos. Me aferré a ella, dejando que años de emociones reprimidas fluyeran libremente. Clara simplemente me sostuvo, acariciándome la espalda y susurrando: «Ya está, estás a salvo. Estamos contigo». Cuando finalmente levanté la cabeza, con la cara empapada en lágrimas, vi a Javier en la puerta. Me sonrió con amabilidad y asintió. «Bienvenida, Isabela. Pasa, el café está casi listo». El interior de su casa era un caos cálido y acogedor. Juguetes esparcidos por el suelo, dibujos infantiles pegados con celo en las paredes, el olor a bizcocho recién hecho flotando en el aire. Era un contraste tan brutal con el orden estéril de Mateo que me sentí como si hubiera aterrizado en otro planeta. Nos sentamos en la cocina, con tazas de café humeante entre las manos, mientras sus dos hijos, Lucía y Pablo, nos espiaban con curiosidad desde el pasillo. Lucía, de 7 años, me reconoció y corrió a abrazarme. Pablo, de 4, se escondió tímidamente detrás de su hermana. «Tía Isa», exclamó Lucía, «¿te quedas a dormir? ¿Podemos hacer una fiesta de pijamas?» Sonreí, sorprendida por lo bien que sentaba sentirse querida y bienvenida. «Hoy no, cariño, pero quizás otro día, ¿vale?» Javier se llevó a los niños para que pudiéramos hablar tranquilas. Me volví hacia Clara. «Gracias», dije, sintiendo que la voz se me volvía a quebrar. «No sé qué habría hecho sin ti». «Para eso están las amigas», respondió, apretando mi mano. «Ahora, vamos a pensar en el siguiente paso». Durante las siguientes horas, le conté a Clara todos los detalles. La lenta erosión de mi autoestima, la forma en que Mateo había ido aislándome poco a poco. «Me siento tan estúpida», confesé, mirando el fondo de mi taza. «Debería haberme ido hace años. ¿Cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos?» «No, Isa, no eres estúpida», replicó Clara con firmeza. «Los maltratadores son maestros de la manipulación. Te van minando poco a poco, tan sutilmente que ni te das cuenta. Lo importante es que has salido de ahí ahora». Mientras hablábamos, empezamos a trazar un plan más concreto.
Clara ya había llamado a su amiga abogada, Elena Vargas, y había conseguido una cita para la mañana siguiente. Elena es una bestia en los tribunales, me explicó. Se especializa en estos casos. Te ayudará a entender tus derechos y a protegerte. La idea del divorcio era abrumadora, pero también liberadora. Por fin estaba rompiendo el ciclo de esperanza y decepción en el que había vivido atrapada. ¿Y el trabajo? Pregunté de repente, recordando que técnicamente no tenía ingresos propios. Vivía de la generosa asignación que Mateo depositaba en mi cuenta, una herramienta más de su control. Los ojos de Clara se iluminaron. Tengo una idea. ¿Recuerdas a mi primo, el viejo señor Morales? El que tiene esa pequeña librería de viejo cerca de la Giralda, El laberinto de papel. El otro día me comentó que su ayudante se jubila y busca a alguien. No será un sueldo millonario, pero es un comienzo. La imagen de trabajar rodeada de libros, del olor a papel antiguo y tinta, me hizo sentir un aleteo en el estómago. Era un mundo tan alejado del universo corporativo y superficial de Mateo. Era un mundo que se sentía real. Se sentía mío. A medida que avanzaba la tarde, elaboramos listas. Cosas que hacer, gente a la que llamar, documentos que encontrar. Era una montaña de tareas, pero el simple hecho de tener un plan me devolvía una sensación de control que había perdido hacía mucho. ¡Ah! Exclamó Clara de repente. Casi se me olvida. Tengo algo para ti. Salió de la cocina y volvió con una pequeña bolsa de una tienda de electrónica. Dentro había un teléfono móvil nuevo y una tarjeta SIM de prepago. Lo compré esta tarde, explicó. Así Mateo no podrá rastrear tus llamadas ni tu ubicación. A partir de ahora, usa solo este. Por seguridad. Miré el pequeño dispositivo, sintiendo un nudo en la garganta. Era un gesto tan simple, pero para mí significaba otro eslabón roto de la cadena que me ataba a Mateo. Gracias, susurré, sin encontrar palabras para expresar mi gratitud. Cuando terminamos de planificar, Clara insistió en que me quedara en la habitación de invitados. Necesitas un lugar seguro donde dormir tranquila esta noche, dijo con firmeza. Mañana iremos a buscar tus cosas al coche y lo que necesites. Esa noche, tumbada en una cama extraña, escuchando los sonidos lejanos de una familia feliz al otro lado de la pared, no pude evitar pensar en Mateo. Para entonces, ya se habría dado cuenta de mi ausencia. ¿Estaría preocupado? ¿Furioso? ¿O simplemente indiferente? Imaginé a Sofía llamándole, preguntando por el dinero, y esa imagen me produjo una breve y culpable satisfacción. Pero entonces, el recuerdo de su rostro deformado por la ira, del gazpacho volando hacia mí, borró cualquier otro sentimiento. Mi decisión era la correcta, era la única posible. Mientras me quedaba dormida, por primera vez en años, me permití pensar en mi futuro. ¿Qué quería hacer con mi vida? ¿Quién quería ser, ahora que ya no estaba definida por ser la esposa de Mateo? A la mañana siguiente, me desperté temprano, sintiéndome más descansada de lo que me había sentido en meses. Desde la cocina llegaba el olor a café y tostadas, y el murmullo de los niños preparándose para el colegio. Me quedé un momento en la cama, saboreando esa normalidad, esa paz doméstica que tanto había anhelado. Cuando Clara y yo nos dirigíamos a la cita con la abogada, Elena Vargas, una mezcla de nerviosismo y determinación se agitaba en mi interior. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. Mateo no me lo pondría fácil. Pero al mirar a Clara, que había puesto su vida patas arriba para ayudarme, supe que no estaba sola. Tenía apoyo. Y, lo más importante, tenía esperanza. Antes de salir de casa, saqué mi nuevo teléfono. Dudé un segundo, y luego escribí un breve mensaje a Mateo en mi antiguo móvil, que pronto destruiría.
Estoy bien. No voy a volver. No intentes contactarme. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Un último vestigio de duda me asaltó. ¿Estaba cometiendo un error? Pero entonces, la imagen del gazpacho rojo manchando mi blusa blanca apareció en mi mente, vívida y brutal. No se trataba solo de escapar de una mala situación. Se trataba de reclamar mi derecho a existir, a tener una voz, a ser yo misma. Pulsé enviar. Mientras caminábamos hacia el coche de Clara, sentí como si me hubiera quitado un peso invisible de los hombros. El camino por delante era incierto, pero por primera vez era yo quien sostenía el mapa. ¿Lista?, preguntó Clara, sonriendo mientras arrancaba el motor. Respiré hondo y asentí. Lista. Y nos pusimos en marcha, conduciendo hacia mi nueva vida. El despacho de Elena Vargas no se parecía en nada a lo que yo había imaginado. En lugar de la atmósfera fría e intimidante de los bufetes que salían en las películas, su oficina era un espacio cálido y lleno de carácter en el corazón del casco antiguo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, repletas de libros y de cuadros abstractos de colores vibrantes. Mientras esperaba en la recepción con Clara, me quedé absorta en un lienzo enorme, una explosión de azules y ocres que me recordó a mis propios intentos de pintar, antes de que Mateo decidiera que el arte era una pérdida de tiempo. ¿Isabela? Una voz grave pero melódica me sacó de mi ensimismamiento. Levanté la vista y vi a una mujer de unos 50 años, con el pelo plateado cortado en un bob elegante y unos ojos oscuros e inteligentes que parecían verlo todo. Era Elena Vargas. Pasen, por favor. Nos acomodamos en su despacho. Elena reparó inmediatamente en la leve irritación que aún era visible en mi cuello, un fantasma rojizo del incidente del gazpacho. Su expresión, ya de por sí seria, se endureció un poco más. Clara me ha puesto al corriente de la situación a grandes rasgos, dijo con calma. Pero necesito escucharlo de tu boca, Isabela, si te sientes con fuerzas. Durante la siguiente hora, con la voz a veces temblorosa, le conté mi historia. Elena escuchaba con una atención inquebrantable, tomando notas de vez en cuando, sin interrumpirme. Cuando terminé, se reclinó en su silla, y en su mirada vi una mezcla de empatía profesional y una determinación férrea. Isabela, dijo, su tono firme pero tranquilizador. Lo que has vivido se llama maltrato, psicológico y, en el último incidente, también físico. Has dado el paso más difícil, que es salir de ahí. Ahora vamos a ver cómo podemos protegerte y asegurar tu futuro. Las siguientes 2 horas fueron una inmersión intensiva en el mundo del derecho de familia. Elena me explicó que solicitaría el divorcio de inmediato, alegando diferencias irreconciliables y presentando las pruebas del comportamiento de Mateo. Me habló de la posibilidad de solicitar una orden de alejamiento y de una pensión compensatoria temporal para que pudiera mantenerme mientras buscaba mi independencia. ¿Y la casa?, pregunté, pensando en aquella prisión de mármol que, legalmente, también era mía. Una chispa de astucia brilló en los ojos de Elena. Tengo una idea al respecto. Dado el comportamiento de Mateo, podemos solicitar el uso exclusivo de la vivienda familiar para ti durante el proceso. Le daría un ataque, y nos daría una posición de fuerza en la negociación. La idea de volver a esa casa me revolvía el estómago, pero entendía el valor estratégico de la jugada. Sin embargo, había otro asunto que me carcomía. La hermana de Mateo, Sofía, dije con vacilación. Ella es el epicentro de muchos de nuestros problemas. Mateo quería que yo avalara un préstamo enorme para ella. Elena asintió, pensativa. Eso es coacción económica, una forma de maltrato. Tenemos que proteger tus activos y tu historial crediticio de inmediato. Cuando salimos del despacho, me sentía abrumada, asustada, pero también extrañamente empoderada.
Elena me había dado una hoja de ruta, una salida de un laberinto en el que llevaba años perdida. Recuerda, nos dijo al despedirnos en la puerta, eres más fuerte de lo que crees. No será fácil, pero lo superarás. Y no estás sola en esto. De vuelta en casa de Clara, nos sentamos en la cocina y repasamos todo lo que Elena había dicho. Clara, con su mente organizada de profesora, sacó un cuaderno y empezó a hacer una lista. Vale. Primero, reunir todos tus documentos financieros. Segundo, cambiar todas tus contraseñas. Tercero, empezar a documentar cada interacción, cada recuerdo relevante. Ah, y cuarto, ir de compras. Necesitas ropa y cosas básicas que no sean regalos de él. Asentí, sintiéndome a la vez exhausta e inmensamente agradecida. Clara, dije en voz baja, no sé cómo voy a poder pagarte todo esto. Ella cubrió mi mano con la suya. No tienes que pagarme nada, somos amigas. Además, añadió con una sonrisa pícara, siempre supe que Mateo era un gilipollas integral. Ya era hora de que alguien le parara los pies. El resto del día lo dedicamos a ejecutar el plan. Cancelé las tarjetas de crédito conjuntas, cambié las contraseñas de mi correo y mis redes sociales e incluso creé una nueva cuenta de email. Cada pequeña acción era como reclamar un pedazo de mi territorio. Al atardecer, el teléfono de Clara vibró. Miró la pantalla y luego a mí, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Es el señor Morales, el de la librería. Me pregunta si podrías pasarte mañana a hablar con él. Mi corazón dio un vuelco. Trabajar en una librería, un sueño que había enterrado bajo capas de pragmatismo impuesto. Sí, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Dile que sí, que mañana estaré allí. Esa noche, tumbada en la cama, repasé los acontecimientos del día. La cita con Elena, el plan de acción, la posibilidad de un trabajo que realmente me gustaba. Estaba dando pasos, pequeños pero firmes, hacia una vida que era mía. Pensé en Mateo, en su rabia cuando recibiera la notificación de la abogada. Sentí una punzada de miedo, pero fue superada por una oleada de determinación. A la mañana siguiente, me desperté nerviosa pero ilusionada. Clara me ayudó a elegir qué ponerme, una blusa sencilla y unos pantalones cómodos que me hacían sentir profesional, pero, sobre todo, me hacían sentir yo misma. La librería, el laberinto de papel, era aún más mágica de lo que había imaginado. Un local antiguo, con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo y un aire que olía a historias y a tiempo. El señor Morales era un hombre mayor, de pelo blanco y ojos amables, que me recibió con una sonrisa cálida. Así que usted es la famosa Isabela, dijo, guiñándome un ojo. Clara habla maravillas de usted, y dice que le gustan los libros. Hablamos durante un rato sobre literatura, sobre mis autores favoritos, sobre mi experiencia previa trabajando en la biblioteca de la universidad. Clara me ha mencionado que está pasando por un momento complicado, dijo con delicadeza. Dudé un instante, sin saber cuánto debía compartir. Pero había algo en su mirada que inspiraba confianza. Estoy en proceso de divorcio, dije, y las palabras aún sonaban extrañas en mi boca. Necesito un nuevo comienzo. El señor Morales asintió, su expresión comprensiva. Mire, no puedo ofrecerle un gran sueldo, al menos al principio, pero puedo ofrecerle un lugar tranquilo, un horario flexible y todos los libros que pueda leer. ¿Qué me dice? Era casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuándo puedo empezar? Pregunté, sin poder ocultar mi entusiasmo. El señor Morales se rió. ¿Qué le parece el lunes? Así tiene el fin de semana para organizarse. Salí de la librería con una sensación de euforia, como si flotara. Por primera vez en años, estaba construyendo algo por mí misma, para mí misma. Pero la euforia duró poco.
Al llegar a casa de Clara, la encontré paseando nerviosa por el salón, con el teléfono en la mano y el rostro contraído por la preocupación. ¿Qué pasa?, pregunté, y mi corazón se encogió de miedo. Clara vaciló, y luego me tendió su teléfono. En la pantalla había una serie de mensajes de Mateo. El primer mensaje era inquisitivo. ¿Dónde está? El segundo, más agresivo. Sé que está contigo, Clara. Dile que vuelva a casa. El tono iba en aumento, hasta el último mensaje, que me heló la sangre. Si no está en casa esta noche, iré a buscarla yo mismo, y no te gustará lo que pase después. El mundo se tambaleó. Las piernas me flaquearon y Clara tuvo que sujetarme para que no cayera. Tranquila, dijo con firmeza. No sabe dónde vivimos exactamente. No dejaremos que te haga daño. Pero yo conocía a Mateo. Su orgullo herido era un animal peligroso. La idea de que se presentara allí, de que pusiera en peligro a Clara, a Javier y a los niños, me llenaba de un pánico nauseabundo. Tengo que irme de aquí, dije con voz temblorosa. No puedo poneros en peligro. Ni hablar, replicó Clara con ferocidad. Estamos juntas en esto. Además, añadió, y vi un destello de furia justa en sus ojos. Tengo una idea. Cogió su teléfono y marcó un número. Elena, soy Clara. Necesitamos tu ayuda. ¿Cómo de rápido se puede conseguir una orden de alejamiento? Mientras Clara le explicaba la situación a la abogada, yo me quedé sentada en la cocina, mi mente trabajando a toda velocidad. Mi huida, la abogada, el trabajo en la librería. Había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo me paralizara ahora. Y entonces, una idea empezó a formarse en mi cabeza. Un plan. Arriesgado, quizás. Un poco cruel, incluso. Pero al recordar las amenazas de Mateo, los años de control, la humillación del gazpacho, supe que era mi única opción. Cuando Clara colgó, respiré hondo. Tengo una idea, dije, mi voz sorprendentemente firme. Pero voy a necesitar tu ayuda. Le expliqué mi plan. Vi cómo los ojos de Clara se abrían de par en par, primero con sorpresa, luego con una lenta sonrisa de aprobación que se extendió por su rostro. «Ay, Isa», dijo, y su voz estaba llena de admiración. «Siempre supe que tenías esa fuerza dentro de ti». Dedicamos el resto de la tarde a los preparativos. Hicimos llamadas, coordinamos detalles, ensayamos. Al caer la noche, una extraña calma se apoderó de mí. Estaba lista. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo sobre Triana de tonos anaranjados y violetas. Estaba sentada junto a la ventana del salón, observando la calle. Sabía que Mateo no tardaría en mover ficha. Pero esta vez, yo también estaba preparada. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Estaba lista para la confrontación, en mis propios términos. La calma antes de la tormenta estaba a punto de terminar. El cielo había pasado del naranja al índigo profundo cuando oí el sonido de un motor potente deteniéndose bruscamente frente al edificio. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Asomándome con cuidado por la cortina, reconocí el familiar Audi negro de Mateo. En el asiento del copiloto, distinguí la silueta de Sofía. Respiré hondo. Era el momento. «Están aquí», le dije a Clara, que estaba sentada en el sofá, fingiendo leer una revista con una naturalidad admirable, aunque la tensión en la habitación era casi palpable. Ella asintió y me dedicó una sonrisa de ánimo. «Recuerda el plan. Tú puedes con esto. Estamos contigo». Observé cómo Mateo y Sofía salían del coche. Sus rostros, iluminados por la farola, eran una mezcla de arrogancia y furia contenida. Mateo llevaba uno de sus trajes impecables, su armadura para la batalla. Sofía, envuelta en un vestido caro, parecía más preparada para un cóctel que para un drama familiar.
Caminaron hacia el portal, y pude oír fragmentos de su conversación, sus voces resonando en el aire cálido de la noche. No puedo creer que tenga la desfachatez de desaparecer así, decía Sofía, su voz aguda y quejumbrosa. Después de todo lo que has hecho por ella. La respuesta de Mateo fue un murmullo inaudible, pero la línea tensa de su mandíbula lo decía todo. Sonó el timbre del interfono, un sonido alegre que contrastaba violentamente con la atmósfera. Clara apretó mi mano una última vez y fue a responder. ¿Sí? Dijo su voz, tranquila y neutra. Clara, déjate de juegos, gruñó la voz distorsionada de Mateo. Sé que está ahí. Abre la puerta. Vaya, Mateo, qué modales, respondió Clara con una calma exasperante. ¿Por qué no subís? Así podemos hablar como personas civilizadas. Oí el zumbido de la puerta del portal abriéndose y sus pasos subiendo por la escalera. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, mis palmas sudaban, pero me erguí, anclándome al plan. Mateo irrumpió en el salón, sus ojos barriendo la habitación hasta encontrarme. Por un fugaz instante, vi un destello de alivio en su mirada, que fue inmediatamente reemplazado por una furia helada. Isabela, dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo? Me puse de pie, enderezando los hombros, y le sostuve la mirada. Me voy de tu lado, Mateo, dije, sorprendida de la firmeza de mi propia voz. Nuestro matrimonio se ha acabado. Sofía soltó un jadeo teatral. El rostro de Mateo se congestionó. No puedes simplemente irte, espetó. Eres mi esposa. Tienes unas obligaciones. Mi única obligación es conmigo misma, repliqué, sintiendo cómo crecía mi determinación. Estoy harta de ser tu saco de boxeo emocional, Mateo. Harta de que tu hermana y la reputación de tu familia estén siempre por encima de mí, de nosotros. Sofía dio un paso al frente, con los ojos encendidos. ¿Cómo te atreves? Mi hermano te lo ha dado todo. Eres una desagradecida. ¡Basta! La voz de Clara sonó cortante y autoritaria. Esto es entre Isabela y Mateo. Tú, Sofía, no pintas nada aquí. Mateo se giró hacia Clara, apretando los puños. No te metas, Clara. Esto es un asunto de familia. ¿Familia? Una risa amarga escapó de mis labios. ¿A esto le llamas familia? ¿Lanzarme un cuenco de gazpacho a la cara porque me niego a avalar otro de los fracasos de tu hermana? El rostro de Mateo mostró una fugaz vergüenza, pero se recompuso rápidamente. Estás exagerando. Fue un momento de tensión. Si volvieras a casa, podríamos arreglarlo. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de pena y una certeza inamovible. No, Mateo. Ya no hay nada que arreglar. He tomado una decisión. Tú no puedes tomar una decisión por los dos, protestó él, dando un paso amenazador hacia mí. No voy a permitir que destruyas todo lo que hemos construido. Su avance todavía despertaba en mí un miedo instintivo, pero justo en ese momento, una nueva voz, tranquila y autoritaria, llenó la habitación. Le aconsejaría que no diera un paso más, señor Montero. Todos nos giramos. En el umbral del salón, de pie, con una calma imponente, estaba Elena Vargas. Su traje de chaqueta era impecable, su postura erguida, su mirada directa. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, pasando de la sorpresa a la incredulidad. ¿Y usted quién coño es? Elena entró en la habitación con paso tranquilo. Soy la abogada de Isabela, señor Montero, y le exijo que se aleje de mi clienta. La cara de Mateo era un poema. Su mirada iba de Elena a mí, y de vuelta a Elena, como si no pudiera procesar la escena. ¿Abogada? Tartamudeó. Isabela, ¿qué significa esto? Respiré hondo.
extrayendo fuerza de la presencia de Elena. Significa exactamente lo que parece, Mateo. Te pido el divorcio. ¿Divorcio? El grito de Sofía fue agudo. Mateo, haz algo. Pero Mateo estaba paralizado, con una expresión de puro shock. Elena aprovechó su desconcierto. La señora Rivas me ha contratado para iniciar los trámites de divorcio, dijo con un tono formal que no dejaba lugar a dudas. A partir de este momento, cualquier comunicación deberá realizarse a través de mi despacho. Mateo finalmente encontró su voz. Esto es absurdo, bramó. Isabela, no puedes divorciarte de mí sin ni siquiera hablarlo. Creo que ya hablaron cuando usted le arrojó comida a la cara, señor Montero, señaló Elena con frialdad. Yo diría que esa fue una conversación bastante concluyente. Mateo palideció. Eso fue un accidente. Estaba nervioso. No quería... Guárdate las excusas para el juez, Mateo, le interrumpí. Ya no me interesan. Sofía, que había permanecido en un segundo plano, volvió a la carga. ¿Y qué hay de mí?, exclamó, con los ojos brillantes de indignación. ¿Qué pasa con mis necesidades? Mateo me prometió que me ayudaríais. Elena se volvió hacia ella, su mirada tan cortante como el hielo. Las finanzas de la señora Rivas ya no le conciernen, señorita Montero. Cualquier acuerdo que tuviera con su hermano no se extiende a mi clienta ni a sus bienes privativos. A Sofía se le quedó la boca abierta, como un pez fuera del agua, sin palabras. Mateo, sin embargo, estaba empezando a recuperarse del shock, y la incredulidad daba paso de nuevo a la rabia. ¿Crees que puedes irte así, sin más?, gruñó, mirándome. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿De todo lo que te he dado? Una llamarada de ira se encendió dentro de mí. ¿Darme?, repetí, mi voz cargada de amargura. ¿Qué me has dado, Mateo? ¿Una vida en la que tenía que caminar de puntillas? ¿En la que tuve que renunciar a mis sueños, a mis amigos, a mí misma? Eso no es un regalo, Mateo. Es una jaula. Mis palabras parecieron golpearle físicamente. Se tambaleó un instante, y por un segundo vi en sus ojos una herida genuina, un atisbo del hombre que una vez creí amar. Pero fue solo un instante. Su rostro se endureció de nuevo. Bien, espetó con desprecio. Si quieres guerra, la tendrás. Lucharé por cada céntimo, Isabela. No te llevarás nada. Elena dio un paso al frente, interponiéndose entre nosotros. No le aconsejaría esa estrategia, señor Montero. Mi clienta tiene pruebas más que suficientes de su conducta abusiva. Si decide llevar esto a un juicio contencioso, toda la verdad saldrá a la luz. Piénselo bien. ¿Le interesa que el Círculo Social de Sevilla se entere de sus métodos? La mención de su preciado círculo social le dio donde más le dolía. Mateo se puso lívido y luego rojo de furia. Abrió la boca para protestar, pero Elena no le dio oportunidad. Creo que esta conversación ha terminado, dijo con firmeza. Recibirá noticias de mi despacho. Mientras tanto, le recomiendo encarecidamente que no intente contactar a la señora Rivas de ninguna manera. Mateo parecía querer discutir, pero algo en la mirada inquebrantable de Elena le hizo cambiar de opinión. Se volvió hacia mí, sus ojos una mezcla de rabia y una emoción que casi parecía miedo. Esto no ha terminado, Isabela, siseó. Le sostuve la mirada, sin pestañear. Te equivocas, Mateo. Se acabó. Me lanzó una última mirada cargada de veneno y salió del apartamento. Sofía, desinflada y derrotada, trotó detrás de él. Cuando la puerta principal se cerró, sentí que las rodillas me fallaban. Clara corrió a mi lado, ayudándome a sentarme en el sofá. «Lo has hecho», susurró, abrazándome. «Estoy tan orgullosa de ti». Elena se aclaró la garganta con delicadeza. «Ha estado magnífica, Isabela. Enfrentarse a un abusador requiere un coraje inmenso,
y usted ha demostrado tenerlo de sobra. La miré, sintiendo una oleada de gratitud y agotamiento. Gracias, susurré. No podría haberlo hecho sin usted, sin vosotras. Ella asintió, y una rara sonrisa suavizó sus rasgos severos. Esto es solo el principio, pero el paso más difícil ya está dado. El resto lo haremos juntas. Mientras Elena recogía sus cosas, me quedé en el sofá, intentando procesar lo que acababa de suceder. Había temido esa confrontación más que a nada, y ahora había pasado. Y no solo había sobrevivido, me había defendido. Clara volvió con una taza de té caliente y se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Tomé un sorbo, dejando que el calor me reconfortara. No lo sé. Aliviada, asustada y libre. Clara apretó mi mano. Es normal. Te esperan grandes cambios. Pero recuerda, no estás sola. Cuando la adrenalina de la confrontación comenzó a desvanecerse, sentí el peso de los últimos días caer sobre mí. Pero bajo el cansancio y el miedo, algo nuevo estaba brotando, una pequeña y tenaz llama de esperanza. Por primera vez en años, el futuro era un lienzo en blanco, y los pinceles, esta vez, estaban en mis manos. Las semanas que siguieron a la confrontación fueron un torbellino de papeleo, reuniones y una montaña rusa emocional. Cada día traía consigo un nuevo desafío, pero también pequeñas victorias que aprendí a celebrar. La primera noche sin pesadillas, la primera vez que me reí a carcajadas sin sentirme culpable, el primer día completo en que el nombre de Mateo no cruzó mi mente. Clara insistió en que me quedara con ellos todo el tiempo que necesitara. Para eso está la familia que se elige, decía, zanjando cualquier protesta por mi parte. Sus hijos, Lucía y Pablo, se convirtieron en mis pequeños terapeutas, arrastrándome a sus mundos de fantasía, obligándome a dibujar castillos y dragones, y llenando el silencio de mi vida con sus risas. Su afecto incondicional era un bálsamo para mi alma herida. Mi nuevo trabajo en el laberinto de papel se convirtió en mi refugio. El señor Morales demostró ser el jefe más paciente y comprensivo del mundo. A menudo, cuando me veía con la mirada perdida, aparecía con una taza de té y una galleta, sin hacer preguntas, simplemente estando ahí. La rutina tranquila de ordenar libros, aconsejar a los clientes y perderme entre las páginas de novelas olvidadas me proporcionó el ancla que necesitaba en medio de la tormenta legal. Una tarde lluviosa, mientras reorganizaba la sección de clásicos, mis dedos se posaron sobre un ejemplar gastado de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Recordé haberlo leído en la facultad, fascinada por la fuerza de sus personajes femeninos, mujeres que amaban, sufrían, pero que, sobre todo, sobrevivían y se reinventaban. Impulsivamente, me senté en un taburete escondido entre las estanterías y empecé a leer. Reencontrarme con la historia de Clara del Valle, con su mundo mágico y su tenaz resistencia, fue como encontrar un mapa de mi propio territorio emocional. Su capacidad para crear un universo propio, a pesar de la opresión y la tragedia, resonó en lo más profundo de mí. Cuando llegué a la parte en que Alba decide escribir la historia de su familia para salvarla del olvido y salvarse a sí misma, las lágrimas rodaron por mis mejillas. El señor Morales me encontró así, llorando en silencio sobre un libro. Sin decir una palabra, me puso una mano en el hombro. Cuando pude hablar y le expliqué por qué lloraba, él sonrió con tristeza. Los libros tienen esa magia, Isabela. A veces no los encontramos nosotros a ellos, sino que ellos nos encuentran a nosotros, justo cuando más los necesitamos. Quizás es hora de que empieces a escribir tu propia historia. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche,
En la habitación de invitados de Clara, recordé todos los sueños que había sacrificado en el altar de mi matrimonio, mis ambiciones de pintar, mi deseo de viajar sola, incluso mi amor por la cocina experimental, que a Mateo le parecía poco refinada. Lo había abandonado todo para mantener la paz, para ser la esposa que él esperaba. A la mañana siguiente, me desperté con una resolución que no había sentido en años. Busqué en el fondo de mi maleta mi viejo cuaderno de bocetos y un lápiz. Por primera vez en casi una década, empecé a dibujar. Las líneas eran torpes al principio. Mis manos habían olvidado el lenguaje del grafito. Pero poco a poco, empecé a volcar en el papel todo lo que no podía decir con palabras. La frialdad del mármol de mi antigua casa, la maraña de mentiras de Mateo, la calidez del abrazo de Clara. Los días se convirtieron en semanas, y mi vida encontró un nuevo ritmo. Por las mañanas, antes de que el mundo despertara, dibujaba. Luego iba a la librería, mi santuario de papel. Y las tardes las pasaba con Clara y su familia, o explorando Sevilla por mi cuenta, redescubriendo una ciudad que había visto durante años a través de los ojos de otro. Elena Vargas me mantenía al día del proceso de divorcio. Tal como había prometido, Mateo estaba luchando con uñas y dientes, pero con las pruebas que teníamos y la habilidad de Elena, yo confiaba en el resultado. Cada comunicación de su abogado era una fuente de ansiedad, pero también un recordatorio de que cada día estaba un paso más cerca de ser legalmente libre. Un sábado por la mañana, Clara me convenció para ir con ella a una clase de yoga. «Te vendrá bien», insistió, «para reconectar con tu cuerpo». Yo era escéptica, pero fui. El estudio era un espacio tranquilo, inundado de luz natural. Mientras nos movíamos a través de las posturas, sentí la rigidez de mi cuerpo, una manifestación física de años de tensión. Pero con cada respiración, con cada estiramiento, sentí que algo se soltaba. Al final de la clase, durante la relajación final, la instructora dijo: «Eres fuerte, eres valiosa, estás completa». Y por primera vez, me lo creí. Salí del estudio sintiéndome agotada, pero más viva que nunca. Me volví hacia Clara. «Gracias», fue todo lo que pude decir. Ella sonrió, una sonrisa que lo entendía todo. Esa noche, tuve un sueño con Mateo. Él me gritaba, su rostro contorsionado por la rabia, pero yo no oía ningún sonido. Era como ver una película muda. Me desperté, no con el corazón acelerado por el pánico, sino con una extraña sensación de paz. Su ira ya no me alcanzaba. Sentía pena por el hombre en el que se había convertido, pero ya no me sentía responsable de sus emociones. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, le conté a Clara mi sueño. Me escuchó atentamente y luego dijo: «Creo que estás lista para el siguiente paso, Isa». «¿Qué quieres decir?» «Creo que es hora de que busques tu propio sitio», dijo con delicadeza. «No porque queramos que te vayas, Dios me libre, sino porque creo que estás lista para tener tu propio espacio, tu propio refugio». La idea me asustó y me emocionó a partes iguales. ¿Podría permitírmelo? ¿Podría vivir sola? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que Clara tenía razón. Era el momento. La búsqueda de apartamento fue una aventura. Con mi presupuesto limitado, las opciones no eran lujosas, pero con la ayuda de Clara, encontré un pequeño estudio en el barrio de la Macarena. Era diminuto, con un balcón que daba a un patio interior lleno de macetas, pero era luminoso y tenía carácter. Era mío. El día de la mudanza fue un caos feliz. Clara, Javier e incluso los niños me ayudaron a trasladar mis pocas pertenencias. Cuando terminamos, nos sentamos en el suelo de mi nuevo salón vacío, comiendo pizza directamente de la caja y riéndonos. Me sentí abrumada por la gratitud hacia esas personas que se habían convertido en mi verdadera familia. Cuando se fueron,
Me quedé de pie en medio de mi pequeño apartamento. Los muebles de segunda mano, las cajas aún por deshacer, los pocos objetos que había rescatado de mi vida anterior, todo ello formaba un espacio que era un reflejo de mí, imperfecto pero auténtico. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad. Por primera vez en meses, me permití pensar en el futuro, no solo en el inmediato, sino en el largo plazo. ¿Qué quería? ¿Quién quería ser? Las palabras del señor Morales volvieron a mí. Quizás es hora de que empieces a escribir tu propia historia. Mi mirada se posó en el rincón donde había colocado una pequeña mesa y mi cuaderno de bocetos. Y de repente, lo supe. No solo quería dibujar mi historia, quería pintarla. Al día siguiente, con mi primer sueldo de la librería, en lugar de comprar algo práctico, entré en una tienda de bellas artes. Compré un lienzo, un juego de pinturas acrílicas y unos pinceles. La sensación del lienzo en blanco bajo mis dedos fue electrizante. Esa noche, en la tranquilidad de mi propio hogar, coloqué el lienzo en un caballete improvisado. No tenía un plan, no tenía un boceto. Simplemente abrí el tubo de pintura azul cobalto y empecé a pintar. Luego el amarillo cadmio, el rojo carmesí, el verde esmeralda. Los colores se mezclaban en el lienzo, creando formas abstractas y vibrantes. Pintaba la frialdad del mármol, el rojo del gazpacho, el verde de los ojos de Clara, el azul del cielo de Sevilla. Pintaba mi dolor, mi rabia, mi miedo. Y luego, pintaba mi esperanza, mi gratitud, mi recién descubierta libertad. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, di un paso atrás para contemplar mi obra. El lienzo ya no estaba en blanco, estaba lleno de vida, de caos, de color. Era un desastre y era hermoso. Era yo. El divorcio aún no había finalizado. El futuro seguía siendo incierto. Pero allí, de pie en mi pequeño estudio, con las manos manchadas de pintura y el olor a trementina en el aire, supe con una certeza absoluta que todo iba a estar bien. Más que bien. Iba a florecer. No era solo un nuevo capítulo. Era un lienzo completamente nuevo. Y estaba deseando ver qué colores traería el mañana. Cogí un pincel fino, lo mojé en pintura blanca y, en la esquina inferior derecha del cuadro, firmé mi nombre. No el de casada. Mi nombre. Isabela Rivas.